Miércoles 6 de julio y estas son algunas de las noticias más relevantes de este día. Les cuento que Messi y su padre han sido condenados a 21 meses de prisión por fraude fiscal. También Pistorius años de prisión por el asesinato de su novia. Por otra parte, Hillary Clinton y Donald Trump están compitiendo por quién es menos responsable o quién es el más irresponsable. Ella deshonesta por el manejo de la información sensible en los correos, él deshonesto por la cantidad de bancarrotas que ha hecho en sus compañías. En México, la Comisión Nacional de Trabajadores de la Educación se encuentra hoy en marcha por toda la Ciudad de México. En Venezuela, el día de hoy inicia el juicio a la jueza Afiuni, más luego de 6 años de haber estado detenida por haber liberado a un preso político. Y también musulmanes en el mundo piden apoyo por los ataques que sufren por parte del Estado Islámico. Estos son así como que rápidamente algunas de las noticias más relevantes de hoy para quienes no tengan tiempo de ver la transmisión completa. Ahora les voy a ampliar un poquito de esas noticias. Les decía, y voy a comenzar con el tema de los deportistas metidos en problemas legales. Voy a arrancar con Messi, que es prácticamente una noticia de últimas horas, ya han pasado unas horitas. Messi y su padre han sido condenados a 21 meses de prisión por fraude fiscal. Fueron juzgados en junio por defraudar a la Hacienda en España o al ente fiscal por 4.1 millones de euros en los ejercicios fiscales de los años 2007, 2008 y 2009 al no haber pagado los impuestos generados por los ingresos de imagen del atleta. En principio no implica que deban ir a prisión por tratarse de una condena menor a 2 años, pero es la situación y la noticia que ocupa titulares el día de hoy. Pareciera que no es un buen momento para el pobre Messi, la verdad que sí. Por otra parte, les cuento de otro atleta también en problemas legales, este ya sí con muchísimo tiempo en este problema. Se trata del atleta paraolímpico Pistorius, algunos de ustedes lo recordarán, el joven que usa piernas de titanio, que usó piernas de titanio para competir en Juegos Paralímpicos y que se convirtió en un atleta inspirador en Australia y que luego se vio involucrado en un problema gravísimo por el asesinato de su novia en su casa. Pues bueno, luego de una sentencia que pedían los fiscales de 15 años y un largo juicio, hoy se le ha sentenciado con 6 años de prisión, una sentencia que para muchos resulta baja. Esa es otra de las noticias del día de hoy en el mundo y también en el tema deportivo y legal. Acá en el tema político en Estados Unidos les comento que Hillary Clinton continúa en serios aprietos en su campaña por el tema de los correos electrónicos, a pesar de que ayer el director del FBI dijo que no consideraba que la situación requiriera que se le impusieran cargos. También señaló que su falta de responsabilidad o el descuido en el manejo de la información sensible en los correos pues es algo que no debe ser pasado por alto y esto por supuesto está lastimando mucho la imagen de la candidata, quien hace solo minutos se pronunció en rueda de prensa no sobre este tema para nada, sino sobre la incapacidad de Donald Trump para gobernar. Básicamente la candidata pareciera estar tratando de mantener la atención fuera de este tema y enfocándola en su contrincante y se dedicó a atacarlo por el lado de la cantidad de veces que él ha hecho bancarrota en sus compañías. Inmediatamente él y su comando de campaña respondieron, pero por supuesto él no deja de estar nunca en los titulares. Ayer ya estaba ocasionando muchísima bulla en las redes sociales luego de unas declaraciones que hizo en un acto de campaña en el que alababa a Saddam Hussein, el ex dictador de Irak, por la forma como había acabado con los terroristas. Básicamente decía, fue un hombre malo, pero la forma como acabó con los terroristas sin verles derechos, sin nada, simplemente aniquilarlos, fue la mejor. Entonces, pues muchos podrían estar de acuerdo con él, sin embargo, el que un presidente alabe que se tomen medidas sin valorar ciertos derechos, pues para muchos es visto de una manera peligrosa. Yo les quiero justamente preguntar a ustedes su opinión en este tema. ¿Creen que los terroristas deben tener derechos o no? ¿Ustedes qué opinan? Me pueden dejar saber su opinión ahora mismo y si no, más tarde voy a poner pues la pregunta en Twitter. También voy a hacerles otra pregunta que no es de opinión, sino que quiero ver a ver qué opinan. Si yo les digo que pueden encontrar un tesoro con casi 2 millones de dólares, ¿se prepararían para buscarlo? Bueno, si es así, quédense hasta el final de la transmisión porque les tengo información de un
tesoro que está escondido en Nuevo México, así que ya les voy a contar de eso. Continúo con información acá en Estados Unidos para dejarles saber que el Congreso continúa enfrentado y en rebeldía. El representante Kevin McCarthy, representante de la mayoría, está pidiendo que los demócratas sean sancionados por el plantón que llevaron a cabo hace un par de semanas por el tema de las armas. Esto ocurre justamente en una semana en la que se supone que el Congreso debería estar discutiendo una legislación en el tema de las armas y también un proyecto de ley para combatir la epidemia por la adicción a los opioáceos o el opio, que también les hablaba ayer de cómo esta droga está siendo fabricada en México en números alarmantes. Otra noticia que está encabezando titulares en Estados Unidos el día de hoy es la decisión de Obama de mantener 8.400 soldados en Afganistán hasta el final de su mandato. Esto muy diferente a lo que había prometido meses atrás cuando había prometido la retirada de las tropas. Ya el año pasado había decepcionado a muchos diciendo que iba a mantener tropas allí, pero pues ahora aparentemente por la difícil situación que se vive en Afganistán, dice que hasta ese año se va a mantener 8.400 de unos 9.000 que hay allí, así que la presencia básicamente se mantiene. Recordemos que esa presencia es de apoyo militar y de inteligencia. Eso fue lo que indicaron el año pasado, lo que él indicó el año pasado cuando decidió extender la permanencia. También dijo que esta decisión le va a permitir a su sucesor desarrollar una mejor estrategia frente a Afganistán. Así que, pues, es la situación en Estados Unidos, algunas de las noticias más relevantes. Les cuento de información en México que la Comisión Nacional de Trabajadores de la Educación inunda las calles el día de hoy como medida de presión para llegar a algún tipo de acuerdo en el tema de la reforma educativa. La gobernación ha ofrecido facilitar un proceso de diálogo y se sabe que se van a reunir con la disidencia de este grupo del sector de la educación el próximo 11 de julio, así que vamos a ver qué va a estar pasando hasta esa reunión y también durante el día de hoy. Se sabe que ya se cesaron con los bloqueos en Chiapas y en Oaxaca, pero hoy están en la Ciudad de México, arrancando desde distintos puntos, intentando llegar al Zócalo. No sé en este preciso instante cómo esté la evolución de esa marcha, pero ya sabemos que en ocasiones pasadas el gobierno no les ha permitido llegar. También les cuento ahí en México que el Senado aprobó la ley 3 de 3. Les había estado contando en días pasados de esta ley, en la que básicamente se buscaba que tanto funcionarios como empresarios presentaran sus declaraciones al momento de hacer negocios con el Estado o con el gobierno, esto dentro del paquete de leyes anticorrupción. Ha ocurrido una modificación y ha sido por solicitud del presidente Enrique Peña Nieto, luego que hace unos días atrás el empresariado se molestara porque se molestaron y realizaron protestas porque solamente a ellos se les estaba pidiendo realizar la demostración de sus declaraciones. Para recapitular un poco, comenzó todo con los integrantes del sector público, luego se llegó al acuerdo de que tendrían la potestad de mostrarla o no, y luego solamente quedaban los empresarios, y ahora con esta corrección que ha solicitado el presidente Enrique Peña Nieto, pues la ley quedó en el punto en el que los empresarios, el sector privado, no tienen que presentar sus declaraciones y la gente del sector público tiene la facultad de hacerlo, ¿no? Un poquito como ambiguo esta situación, sobre todo por tratarse de una ley que se supone forma parte de la transparencia y que se supone está en contra de la corrupción o que busca acabar con la corrupción. Es un poco difícil hacer esto si no se logra ver las declaraciones patrimoniales de los actores. Paso a Sudamérica para contarles que en Venezuela hoy continúa el juicio en contra de la jueza María Lourdes Afiuni, apresada en el 2009, luego de ordenar la libertad condicional de un preso político, del señor Eligio Cedeño. Y bueno, ya han pasado de eso más de 6 años, justamente un día después de que fuera privada de su libertad. El expresidente Hugo Chávez pidió al Poder Judicial condenarla por 30 años. Durante todo este tiempo, Afiuni ha sido imagen central de titulares de prensa en Venezuela por las distintas vejaciones y maltratos que ha sufrido en el tiempo que lleva en prisión. También allí en Venezuela les cuento que un grupo de aproximadamente 500 mujeres cruzaron ayer la frontera hasta Colombia para conseguir alimentos. Las imágenes de estas mujeres que regresaron finalmente con comida, que tuvieron que cruzar la frontera para ir a buscar alimento,
han inundado las redes sociales, no solamente de ese momento, sino también del momento en el que la Guardia Nacional les estaba impidiendo cruzar. Finalmente fueron y regresaron con comida. Es un tema de muchísima, que está dando muchísimo que hablar el día de hoy en Venezuela y sobre todo en las redes sociales. Ya en información del mundo les cuento que los musulmanes de todo el mundo se preguntan por la efusión de apoyo a las víctimas del terrorismo de Occidente, se preguntan por qué no se ha extendido al Medio Oriente. En un trabajo especial del diario The New York Times, donde han entrevistado a varios musulmanes que se encuentran en Europa y en el Oriente Medio, dicen que han recogido la preocupación y la frustración de muchos musulmanes que dicen que por qué en el occidente no se han condenado los ataques a los musulmanes de la misma manera como se han condenado, por ejemplo, los ataques que ocurrieron en París o los ataques que ocurrieron en Bruselas. Recordemos que en los últimos días los yihadistas mataron 41 personas en el aeropuerto de Estambul, 22 en un café de Bangladesh y al menos 250 personas que celebraban los últimos días del Ramadán en Bagdad. Y justamente yo ayer les hacía el comentario, estamos hablando de un grupo que ha usado como bandera el Islam, pero está matando a islamitas. Así que pues tiene mucho sentido que ellos se hagan este llamado de atención. Dice en uno de sus fragmentos del artículo que me llamó mucho la atención, uno de los entrevistados, que es un disidente sirio, dice: en un mundo globalizado supuestamente, los que no son blancos, los que no son cristianos y los que no son occidentales no cuentan como seres humanos plenamente. Un tema verdaderamente para reflexionar. También en tema del mundo, y ya para concluir, les cuento que el Reino Unido se ve hoy involucrado en una situación bien delicada por un reporte que indica que su participación en la invasión de Afganistán, de Irak, fue un error. Este es un informe que presenta un respetado diplomático británico, John Chilcot, y es parte de un estudio que se ha estado llevando por 7 años, en el que acotó que luego de haber analizado todas las pruebas y los elementos, dice que el Reino Unido se habría apresurado en ir a la guerra con Estados Unidos en Afganistán sin antes haber agotado todas las vías pacíficas. Otro elemento que empaña lo que fue la invasión de Afganistán, nuevamente, de Irak por parte de Estados Unidos y ahora también por parte del Reino Unido. Bueno, les había prometido que les iba a comentar del tesoro. Pues resulta que en Nuevo México un vendedor de arte millonario ha escondido un tesoro valorado en prácticamente $2 millones en las montañas rocosas de ese estado. Sí, señor. Aparentemente unas 65,000 personas ya se han sumado a la búsqueda, pero aún no lo han encontrado, así que si ustedes están en ese estado o tienen amigos o se quieren lanzar el viaje para ver si se encuentran ese tesoro, lo pueden hacer todavía. Es tan fácil prácticamente como comprar un mapa en una estación de servicio, un mapa de la ciudad, porque el señor lo que hizo es que elaboró las pistas en un poema que venden en cualquier lado, tiene como 25 versos, si mal no recuerdo, y el poema va dando las pistas. Para saber más información de esto, les voy a recomendar que coloquen en Google la información del señor, que se llama Forrest Fenn en Google, si colocan su nombre y su apellido, y ahí les va a salir toda la información. Se trata de un millonario de 85 años de edad que combatió el cáncer y que también fue veterano, piloto de combate en Vietnam, y que fue derribado 2 veces en su avión allí, y que pues ahora simplemente le provocó llevar a cabo esta iniciativa para, según él, hacer que la gente saliera de sus casas, se levantaran del mueble e hicieran algo, se sintieran motivados a hacer algo. Así que si esto les motiva, si les motiva a conseguir esos $2 millones, allí les dejo la información. Estaría en las montañas rocosas. El hombre responde todos los viernes a una pista, así que bueno, pueden revisar por allí las preguntas a ver si encuentran alguna pista interesante. Yo por ahora me despido. Estas son todas las, bueno, no todas, estas son algunas de las noticias más relevantes en el día de hoy, miércoles 6 de julio. Bye bye.